Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema triángulos, rectángulos y cálculo de la hipotenusa. Bien, para comenzar vamos a revisar algunos elementos de un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo en primer lugar viene a ser un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Como yo denoto que es de 90 grados porque justamente es perpendicular un lado al otro. Entonces, este ángulo que nosotros vemos aquí en un cuadradito significa ángulo de 90 grados. Esa es la característica principal y única de un triángulo rectángulo. Y sus otros dos ángulos internos, por ejemplo, puede ser alfa y beta, son ángulos internos, pero son agudos. Otra característica, bueno, de todo triángulo es que estos tres ángulos deben sumar siempre 180 grados. Listo. Ahora bien, un triángulo tiene tres lados. Eso lo sabemos desde siempre, pero en este caso, los triángulos rectángulos tienen ciertas características principales. Primero, vamos a decir que tengo un lado A, un lado B y un lado C. Entonces vamos a ponerle nombres especiales a cada lado. Empezamos con el lado C. Bueno, el lado, dos formas de identificarlo. Bien sea el lado más largo o el lado que está justamente al frente del ángulo de 90 grados, toma el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados simplemente se van a llamar catetos. Este será el cateto A. Y pues el de abajo será el cateto B. Recordamos eso. Siempre el lado más largo siempre se llama hipotenusa. Y los otros dos lados que conforman el triángulo rectángulo se van a llamar catetos. Claro que uno de ellos va a ser un poco más pequeño que el otro cateto, pero la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo o el que esté al frente del ángulo de 90 grados. Bien, a partir de esta información, yo voy a tomar en cuenta las siguientes definiciones. Un triángulo puede ser un triángulo rectángulo de ángulos internos característicos. Bueno, el primer triángulo es un triángulo rectángulo isósceles, que tiene ángulos internos de 45, 45 y 90 grados. ¿Cómo sería la gráfica de este triángulo rectángulo? Entonces, digamos que yo tengo este triángulo. Es primero un triángulo rectángulo porque yo tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo de 90 grados lo voy a ubicar donde está los dos lados perpendiculares. Ahora dice que debe tener dos ángulos de 45 grados. Entonces, este ángulo será de 45 grados y pues el otro ángulo será de 45 grados. Si yo tengo este tipo de triángulo, la longitud de la hipotenusa será raíz de 2 multiplicado por la medida de uno de sus catetos. ¿A qué se refiere con esto? Entonces, el cateto 1 dice que se va a llamar A. Entonces, nos acordamos que esto es cateto y esto va a ser la hipotenusa. Entonces, el cateto A va a tener el valor de A, el otro cateto también va a tener el valor de A y la hipotenusa será A por raíz de 2. Y con eso podemos encontrar el valor de cada lado, solamente encontrando el valor de A. Vamos con el siguiente triángulo. Este triángulo me dice que tiene ángulos internos de otras medidas. Entonces,
Vamos a hacerle de esta forma. Ya, tiene lo principal, el ángulo de 90 grados, que sin eso no sería un triángulo rectángulo. Y tiene dos otros ángulos internos. Entonces, uno vale el menor, pues este más chiquito será de 30 grados y el otro de 60 grados. Si yo tengo este tipo de triángulos con estas medidas de ángulo, me dice que el cateto menor, en este caso ubicamos los nombres primerito, cateto, cateto e hipotenusa. El cateto menor va a ser A. El otro cateto o el cateto mayor va a ser A por raíz de 3. Y la hipotenusa va a ser 2A. Entonces la hipotenusa va a ser 2 por A. Y listo, ya tengo igual con esos valores. Yo voy a encontrar el valor de cada cateto y de la hipotenusa simplemente sabiendo el valor de A. Para ello vamos a resolver los siguientes ejemplos. Bien, el primer ejemplo me dice: calcula el valor de X y Y si en el siguiente triángulo rectángulo. Vamos a ver qué características tiene. Lo primero, se trata de el primer caso donde tengo ángulo de 90 y dos ángulos iguales de 45 grados. Nos acordamos de ponerle los nombres. Entonces tengo un cateto, aquí estaría el otro cateto, y esta va a ser la hipotenusa. Entonces vamos a ponerle por acá los otros lados. El cateto A, o el primer cateto, tiene por nombre la letrita X, entonces va a ser X. El otro cateto tiene el valor de 5. Ya, entonces, ¿yo qué me acuerdo? Los catetos, los dos catetos tomaban el valor de la variable A, es decir, X es igual a A y 5 es igual a. ¿Qué significa? Que el cateto, este valor del cateto es 5, por lo tanto, este valor de este cateto debería ser lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 5. Por la definición que habíamos visto de 90, 45 y 45. Ahora bien, la hipotenusa tenía la fórmula de A por raíz de 2. Entonces, la hipotenusa es igual a Y, porque ese es el valor que tengo aquí. Ahora bien, tengo que calcular cuánto vale Y. Necesito el valor de A. Como ya tengo el valor de A, aquí en este cateto, A es igual a 5 o 5 es igual a A, tendría que 5 por la raíz de 2 es igual a Y. O simplemente puedo dar la vuelta y decir que Y es igual a 5 por la raíz de 2. Listo, entonces el valor de la hipotenusa justamente ha sido 5 por raíz de 2. Vamos con los otros dos casos. Igual tenemos que calcular el valor de cada lado de los triángulos que se me muestran a continuación. Comenzamos con el primer literal. Tengo ahora el segundo caso. Identifiquemos los catetos. Cateto, desde acá abajo también sería un cateto. Y por acá tengo a la hipotenusa. Empecemos con este triángulo de verde. Cuando yo tenía estas características de ángulo de 90, 30 y 60, lo principal era que el cateto A o el cateto menor, identifico cuál sería el cateto menor o el más chiquito, era el valor de A. Luego tenía un cateto mayor y la hipotenusa por acá.
El cateto mayor era igual a A por raíz de 3 y la hipotenusa era igual a 2A. Entonces, ¿cuál es el cateto menor? Pues en el que en el gráfico se me muestre más chiquito. El pequeño viene a ser este cateto que vale 6. Entonces, el cateto menor A es igual a 6. Bien, el cateto mayor en este caso es X. Entonces, esto va a ser igual a X. Pero yo ya tengo el valor de A, porque A vale 6. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar. En vez de la A, pongo el 6. Es decir, 6 por raíz de 3 es igual a X. Yo puedo simplemente dar la vuelta o decir que X es igual a 6 por raíz de 3. Ya tengo el primer valor de la X. Ahora hallemos el valor de la hipotenusa. La hipotenusa es igual a Y. Como ya tengo el valor de A, que A es igual a 6, simplemente tendría que poner 2 por 6. Eso es igual a Y. 2 por 6 es igual a 12. 12 es igual a Y. ¿Qué voy a hacer? Igual simplemente dar la vuelta y decir que Y es igual a 12. Y ya tengo el valor de Y. Vamos ahora a hacer con este segundo triángulo. Entonces, tengo los valores de el cateto menor, el cateto mayor y la hipotenusa. Muy bien. A partir del gráfico yo me doy cuenta de, vamos a trabajar en este gráfico de naranja. El cateto menor viene a ser justamente este cateto de aquí que tiene la variable X. El otro cateto vendría a ser la y la hipotenusa que es 22. Entonces, empezamos. El cateto menor sería X. El cateto mayor sería Y. Y la hipotenusa, en este caso, ya nos da el valor. Es 22. A partir de estos datos, ya no necesito la gráfica y simplemente trabajar con los valores numéricos. Lo primero que me doy cuenta es que no puedo trabajar con el cateto menor ni el cateto mayor, porque no tengo valor. Vamos a trabajar a partir de la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa tomaba el valor de 2 por A. ¿Qué necesito saber ahora? ¿Cuánto vale A? Para encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Qué voy a hacer? Este 2 que está multiplicando a la A, le voy a pasar a dividir al primer miembro. Este 2 le pasé a dividir y me quedaría aquí solamente la A. ¿Cuánto sería 22 dividido para 2? 22 dividido para 2 es igual a 11. 11 es igual a A. O simplemente yo puedo dar la vuelta y decir que A es igual a 11. Ahora reemplazo los valores aquí. El cateto menor era igual a A y el cateto mayor era igual a A por raíz de 3. Entonces, si A vale 11, significa que el cateto menor vale 11. Si el cateto mayor Y es equivalente a A por raíz de 3, entonces sería 11 por la raíz de 3. Listo, ya tengo que el cateto menor vale 11 raíz de 3, el cateto mayor, vale 11 raíz de 3, el cateto menor vale 11 y la hipotenusa que yo ya tenía que valía 22. Bien, así podemos seguir encontrando los elementos dependiendo de los datos que ya tenga y sobre todo dependiendo de los ángulos que esté manejando en cada situación. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.